Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la tarde de ayer el grupo Moderato se reunió con los medios de comunicación para hablar sobre su próxima presentación que va a tener el día 8 precisamente de noviembre ahí en el Auditorio Nacional. Entre fans, muy buenas actitudes y por supuesto ofertando lo mejor de su música, platicaron con los medios. ¿Quieren saber exactamente qué fue lo que nos dijeron? ¡Chequen esto! Moderato se presentará el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Brian Amadeus, el vocalista de la banda, explicó por qué a pesar de 17 años de estar juntos, no han pensado en la separación, de cómo han defendido su concepto musical y confesaron tener ganas de hacer un documental sobre la banda. Pues ha sido la admiración y el respeto que nos tenemos como músicos. Hemos sido una familia, a veces somos una familia disfuncional, pero generalmente creemos mucho en la magia que hacemos nosotros cinco como Moderato, y entonces le hemos dado peso a eso. Nosotros nunca tratamos de complacer a nadie, ni a los puristas de rock and roll, ni nada. Simplemente nosotros actuamos, hicimos lo que teníamos que hacer sin importarnos qué fueran a decir, ¿no? Hemos sido criticados por estar maquillados, hemos sido criticados por hacer covers, hemos sido criticados, o sea, siempre a alguien le va a encontrar algo, ¿no? Los fresas nos ven como muy rockeros, los rockeros nos ven como fresas. Es muy chistoso. Nosotros hemos podido observar siempre al grupo desde una manera lo atesoramos mucho nuestra banda, la hemos cuidado y no nos ha importado nada. La idea original de Moderato, más que hacer un disco, era hacer una película o un documental. En realidad, nosotros empezamos la banda porque nos gustaba juntarnos a decir, pues, babosadas, y esas las íbamos escribiendo, y inventamos unos personajes, unos alter egos y unos personajes, una falsa biografía en base a la banda, que es bien interesante porque todo lo que contábamos se volvió realidad. Le dimos tanto poder a eso que en realidad la banda se volvió una banda multiplatino que ha viajado por muchísimas partes del mundo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los espectáculos. Se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro Entre Ellas, la cual tiene la peculiaridad de reunir a puras comediantes, haciendo distintos personajes e interpretando distintas historias. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata y dónde se presentó? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo el estreno a público del espectáculo Entre Ellas, el cual narra las rivalidades que han existido entre las mujeres a lo largo de la historia y cómo muchas veces pueden despedazarse, pero jamás se harán daño. En dicho concepto participan las comediantes Lucila Mariscal, Anabel Ferreira, Lupita Sandoval, Aida Pierce, Isabel Martínez La Taravilla, Olga Sana y La Jarocha, y estarán dando funciones de jueves a domingo en el Teatro Manolo Fábregas. Al término de la función platicamos con Anabel Ferreira, quien nos compartió las características de su personaje. Las tablas, bendito escenario, qué cosa más bonita de carrera. Mira, dispareja, porque es una carrera dispareja, pero es tan hermosa. Por su parte, Lupita Sandoval aseguró que es un reto por los distintos personajes que tuvo que interpretar en escena. Tengo 3 en la última. Aquí de la obra de Entre Ellas, soy la monja que supuestamente al final ya se van a dar cuenta de la verdad de todo, ¿no? Pero estoy con mi compañera hablando de cosas muy fuertes que hago abajo de la regadera con mi amante. Lucila Mariscal agradece la oportunidad de estar en el escenario exponiendo su proyecto. Sí, claro. Ayer teníamos unos nervios horribles. Yo dije, no, hombre, esto no va a funcionar, qué horror, y está todo disparatado y todo, ay, no, y el ritmo por ningún lado, y todo, y hoy estás todo bien padre, y yo siento que conforme va pasando el tiempo, va a estar mejor. El productor Ricardo Ortega le apuesta a la comedia en estos tiempos donde la gente lo que necesita es reír. Unir a todas las comediantes, para mi gusto las más importantes que tiene México, de todas las épocas. Entonces, haberlas reunido fue un privilegio para todos nosotros. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Yo tengo la voz oficial y todo.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Será el próximo 15 de noviembre cuando se presente la edición número 19 del Latin Grammy, el cual va a aglutinar a grandes de la música. Sin embargo, la gran apertura va a estar a cargo de Marc Anthony, Bad Bunny y por supuesto Will Smith. Van a hacer un espectáculo muy particular y ahí se va a estrenar un tema. ¿Quién sabe de qué se trata? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, luego de que Marimar Vega y Luis Ernesto Franco dieran a conocer que daban por terminado su matrimonio, recientemente se dio a conocer que la actriz y Adrián Uribe, quien fuera su novio años atrás, retomaron su relación e incluso se rumora, ya están pensando en casarse. Para fomentarles a sus hijos Miguel y Daniel la tradición de la ofrenda del Día de Muertos, Araceli Arámbula colocó una en su hogar, en donde por fin se despejó la duda sobre el paradero de su suegra Marcela Basteri, dejando en claro que la mamá de Luis Miguel sí murió en 1986 y no se encuentra viva en Argentina como se ha asegurado. En noviembre, el ciclo temprano Cuentan las abuelas y los abuelos, organizado por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, dedicará sus narraciones orales a la ficción y la realidad. Las sesiones tendrán lugar en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, ubicado en Avenida Nuevo León 91 en la Colonia Condesa. La primera sesión, titulada Cuentos con Alas, se llevará a cabo este martes a las 11 de la mañana. Posteriormente, el martes 20 a la misma hora, se realizará la sesión de Batalla en Batalla, que ofrecerá relatos y corridos alusivos a la Revolución Mexicana. Bajo el tema Musicología histórica en una era posthistórica, experiencias, debates y propuestas, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez del Instituto Nacional de Bellas Artes realizará la Cátedra Jesús C. Romero 2018, importante espacio para el análisis y reflexión de la música mexicana e iberoamericana. La programación integrará en esta ocasión una serie de conferencias magistrales que se desarrollarán una por día, del 5 al 8 de noviembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples del CENIDIM. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Como siempre, mucha información, pero también buenas recomendaciones. ¿Verdad que sí? Así es, Marco.